Continuamos. Vamos unos 5 minutitos, pero los podemos recuperar luego en el cóctel. O sea, lo digo porque ahora vamos a hablar de entrenando la microbiota. Han oído ustedes hablar mucho últimamente de la microbiota. Incluso no sé, han oído hablar de trasplantes de heces. O sea, también existe. Dicen que es el segundo cerebro. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de entrenando, ahora lo verán ahí, entrenando la microbiota. Y para hablar de ello va a moderar la mesa. A mí me encanta que está aquí la doctora Laura Isabel Arranz. La doctora Arranz es doctora en nutrición farmacéutica y dietista nutricionista. Tiene consulta en Barcelona, tiene consulta aquí en Madrid. Es profesora de la Universidad de Barcelona, autora de varios libros como Come bien, juega mejor o La dieta para el dolor, que es una habitual colaboradora de los programas de radio, ya que también colabora mucho con OAFI. Con todos ustedes, la doctora Laura Isabel Arranz. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias, buenos días y felicitaciones a la organización por este evento maravilloso. Estamos en un tema que también es fascinante, así que para mí es un placer presentar e invitar que suba al escenario al doctor David Poyatos, que nos va a realizar esta presentación de Entrenando la microbiota, un tema del que sabemos cosas, pero sabremos todavía mucho más en el futuro. El doctor Poyatos comenzó su carrera de biología en la Universidad de Granada y realizó el doctorado en Biología Molecular y Genética en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005. Allí fue profesor asociado y lleva más de 22 años en Laboratorio Echevarne. Comenzó en el Departamento de Citogenética, luego se incorporó en el Departamento de Genética y desde hace 10 años es especialista de producto en el área molecular, desempeñando funciones de desarrollo e implantación de pruebas especiales. Así que, pues os dejo con él y con este tema increíble. De acuerdo. Gracias, Laura. Hola, buenos días a todos. Primero, agradecer la oportunidad de poder participar en este congreso. Sabemos la importancia del doctor Verges y el doctor Villalón en ello, y su invitación a participar en el Laboratorio Echevarne en este congreso pues, nos enorgullece y hacemos nuestra aportación, y sabemos lo importante que es acercar los laboratorios y el conocimiento al mundo deportivo y conocer mejor. Como bien sabéis, la microbiota cada vez ha tomado más importancia en nuestras vidas. Sabemos la relación que tiene con nuestro estado de calidad y salud, y hoy quería compartir con vosotros cómo la microbiota también nos afecta en el rendimiento deportivo y cómo tener una buena calidad de microbiota nos va a saber qué factores influyen en ella y, conociendo estos factores que influyen en la microbiota, ver si podemos mejorar nuestro rendimiento deportivo. Dentro de los factores que pueden influir en nuestra microbiota, sabemos que está la nutrición, por supuesto, y el ejercicio. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿el ejercicio cómo puede repercutir en nuestra microbiota? ¿Hay algunos factores que favorezcan algún conjunto de cepas bacterianas que sean mucho más beneficiosas porque nos aportan algo? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño camino para dar respuesta a esta pregunta. Yo mismo soy el que he explorado este terreno para ver qué sabemos a día de hoy en la investigación de la microbiota, qué nos aporta y a dónde podemos llegar con ella. Entonces, para empezar, quiero hacer un breve resumen recordando algunos conceptos que tenemos sobre la microbiota y a partir de ella seguir avanzando y conocer este tema. Voy a ver si sitúo bien el avance de las presentaciones. Pues sí, así a nivel general, para hacer una pequeña introducción breve de qué es la microbiota, deciros que es ese conjunto de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. Principalmente, la gran mayoría van a ser bacterias, pero hay otros eucariotas como son hongos o levaduras. Todos ellos en conjunto realizan una colaboración con nuestro organismo, nos ayudan, hay una reacción simbiótica, nos ayudan a utilizar pues, los recursos que tenemos y ellos, hay como un win-to-win. Tú me das, yo te doy y es beneficioso tener ese conjunto de microorganismos. Podemos pensar que antiguamente consideramos a las bacterias como nuestros enemigos y recurríamos a los antibióticos para luchar contra ellas. Ahora sabemos que no, que pueden ser nuestras amigas y nos van a ayudar mucho a nuestra calidad y a nuestra experiencia de vida. Entonces, es muy ventajoso esa simbiosis y conocerlas y cómo podemos ayudarlas a que colaboren con nosotros. Habrá una colaboración mutua para mejorar nuestra calidad de vida. Decimos que hay más células bacterianas o microorganismos en nuestro cuerpo que propias células humanas, y en el intestino es donde aún se concentran más todavía. Dentro de, casi podemos hablar casi de más de 100 billones de células bacterianas que están presentes en nuestro intestino y tienen una importancia vital en nuestra vida. Muchas veces se las considera que en el peso de una persona casi 1,5 kilos del peso mío, por ejemplo, podía estar formado por estos microorganismos y la importancia que tienen, como os decía.
Esa importancia la vamos a ver sobre todo relacionada y asociada con nuestro estado de salud. Veremos que según qué composición de bacterias haya en nuestro intestino, nos van a beneficiar bastante y nos van a hacer pues, tener una calidad de vida bastante mejor. Y nos decimos, ¿y por qué esto? ¿Y de dónde viene todo esto? Pues bueno, esas ventajas que nos aporta realmente es por las funciones que realizan estos microorganismos en nuestro organismo. Una de las principales funciones, centrándonos en que están en el intestino, es la digestión de los alimentos. Nos van a ayudar a digerir esos alimentos, incluso alimentos que por nuestra propia capacidad no seríamos capaces de digerir. Sin embargo, estas bacterias sí que lo hacen y nos aportan unas moléculas muy interesantes con factor biológico que nos van a ayudar pues, a aportar tanto como vitaminas, una serie de ácidos grasos de cadena corta muy importantes en nuestra salud. Entonces, vemos que una función importante de estas bacterias para nuestra mejor calidad de vida es esos procesos de digestión. También sabemos que nos protegen. Sabéis que nuestro tubo digestivo es como una cavidad que nos aísla del exterior y que facilita la entrada de alimentos a nuestro cuerpo. Si nuestro tubo digestivo está perforado o está muy permeable, va a dejar que sustancias que hemos ingerido pasen a nuestra sangre y eso va a tener problemas en nuestra salud. Entonces, un problema de permeabilidad intestinal, hay que tener cuidado con ella. Pues bien, las bacterias las buenas, por supuesto, nos van a ayudar a formar esta capa de mucosa, a defendernos frente a otras bacterias más agresivas y, en conjunto, tener una mejor protección y salud de nuestro intestino. También hemos visto que las bacterias tienen una función que es la de educar y enseñar a nuestro sistema inmunitario. Ayudan a saber cuáles son bacterias buenas de cuáles son bacterias malas, dan esas señales de inflamación, pero cuidado, soy buena, no pasa nada, y nos van a permitir un aprendizaje para saber diferenciar qué es bueno y qué es malo. Entonces, las bacterias también colaboran en esa función y en un desarrollo de un sistema inmunitario eficiente. Como hemos dicho, también regulan el metabolismo. Uno de esos biomoléculas que pueden generar su metabolismo de estas bacterias son pequeños neurotransmisores, hormonas, que van a afectar en muchas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Por último, también decir que entre muchas de las funciones que realizan, sintetizan vitaminas que de otra forma no tendríamos acceso a ellas, y ellas sí que las producen y sabemos la importancia que tiene en nuestra salud. Ya sabemos dos cosas, qué son, qué función realizan, qué factores intervienen en su buen estado. Sabemos que son muchos. Empecemos desde el principio, la propia persona, nuestra propia genética ya es un factor que condiciona cómo van a responder esas bacterias. Después, además de nuestra genética, nuestra respuesta, no es lo mismo cuando nacemos, si nacemos por cesárea, que si nacemos por parto natural. En ese momento, cuando nacemos, nos vamos a exponer a las bacterias que hay en la piel de la madre en la cesárea, o bien a las bacterias que hay en la cavidad vaginal de la madre cuando nacemos por parto natural. Ahí es donde comienza nuestra constitución de nuestro intestino, de nuestra microbiota, y empieza a progresar durante los primeros 1000 días de vida del niño, del bebé, son importantísimos para constituir lo que va a ser su flora, su microbiota. Entonces, hemos visto que estos son dos importantes aspectos. A lo largo de la vida va a seguir evolucionando. No es estática, es dinámica y va a seguir creciendo. La dieta, sabemos que es el mejor factor que va a influir en la mejora y estímulo de nuestra microbiota. El ejercicio, que es el tema de hoy, veremos que también tiene efectos sobre nuestra microbiota y cómo le puede afectar a los deportistas. No solo a la población en general, sino también a los deportistas. Y luego, como no, la enfermedad. ¿Qué ocurre? Hay enfermedades que estamos viendo que tienen una relación muy directa con la composición de nuestras bacterias que tenemos en nuestro intestino. Ya sean, como veremos ahora, cosas que nos van a ayudar a comprender ese estado. Para ello, queremos conocer un estado saludable. Cuando hablamos de un estado de la microbiota que sea saludable, queremos decir que hay más bacterias buenas que bacterias malas. Cuando se pierde ese equilibrio y empiezan a predominar más las bacterias malas, es cuando hay un conflicto y se puede desencadenar por diferentes problemas. ¿Cómo podemos saber en qué estado estamos? Hay unas técnicas de laboratorio que ahora nos permiten conocer esa composición, la cantidad de microorganismos que hay en nuestro intestino. Le llamamos el estudio del microbioma. El microbioma hace referencia a los genes de esos microorganismos. Estudiando los genes de esos microorganismos, sabremos quiénes están ahí. Entonces, hoy en día, utilizando la técnica de microbioma, podemos clasificar y saber la composición de las bacterias que hay en nuestro organismo. Ya sabemos una cosa, quiénes están ahí. Y esto es muy importante. Porque
¿Qué pasa cuando se pierde ese equilibrio? Hemos visto que hay una asociación muy directa en cuando se pierde ese equilibrio. ¿Y de dónde parte y empieza ese desequilibrio? Como os decía antes, nuestro intestino es un tubo que nos aísla un poco del exterior. Cuando ese tubo se abre, se vuelve permeable, hay orificios, pierde su integridad, pueden pasar un montón de sustancias que no tenían que pasar a nuestra sangre y eso puede ser desencadenante de muchos problemas. Esto es lo que llamamos esa mayor permeabilidad intestinal que nos genera muchos problemas que tenemos que controlar mucho y eso es un primer proceso de inicio de inflamación, de activar nuestro sistema inmunitario y que tenemos que controlar muy bien. Como podéis ver, son muchas enfermedades en las cuales hemos visto que este desequilibrio de la microbiota va a estar asociada con ellos. En diabetes, cáncer de colon, a nivel neurológico, el Parkinson, el Alzheimer, el autismo, todos ellos hay una relación con la actividad que realizan esas microbiotas en nuestro intestino. Pues bien, de forma resumida, es muy importante tener un equilibrio en nuestra microbiota para estar en un estado saludable. Vamos a centrarnos en el tema de hoy. Ha sido esa pequeña introducción de qué es lo que es la microbiota para situarnos. El ejercicio, la actividad física, ¿cómo actúa en nuestra microbiota? Cada vez más tenemos evidencias que el ejercicio puede modificar la composición de qué bacterias están en nuestro intestino. La actividad física puede determinar quiénes son esas bacterias y qué función van a hacer. Pues bien, la ponencia de hoy, mi intención era hablar de esto, la actividad física y la microbiota. ¿Qué sabemos? ¿Qué conocimiento tenemos a día de hoy de esa relación que hay y cómo eso en el mundo deportivo podría ayudarnos a conocer un mejor rendimiento deportivo en las personas conociendo el estado de nuestra microbiota? ¿Y cómo podíamos chequear eso? ¿Qué preguntas nos hacíamos? Si realmente la actividad física afectaba a nuestra microbiota. Pues comparamos atletas con no atletas para ver qué pasaba y ver si la actividad física en los atletas hacía que hubiera una composición bacteriana diferente a las personas que no practican deporte. El objetivo era hacer menos de 60 minutos de actividad física y ver si había diversidad bacteriana y si había producción de ácidos grasos de cadena corta. Pues bien, de estos experimentos vimos que sí, que las personas físicamente activas, al hacer ejercicio, pues aumentaba la abundancia de especies diferentes y que había una mayor diversidad. O sea, que había cosas importantes y que el ejercicio lo estimulaba. ¿Qué más veíamos? Que un buen estado de salud física aumentaba los niveles de ácidos grasos de cadena corta. Sabréis que los ácidos grasos de cadena corta son importantísimos para un buen estado de salud. Y luego, la duración, muy importante, la duración del ejercicio físico. Si es poco, no hace nada. Si es mucho, puede ser dañino. Entonces, hemos de saber distribuir muy bien esa labor. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos empezado a conocer un conjunto de bacterias y su función. Hemos visto que el ejercicio consigue cambiar nuestra microbiota y el epitelio que forma nuestro intestino. Hemos visto que principalmente hay unas bacterias que producen butirato, un ácido graso de cadena corta muy importante, que esto nos ayuda a proteger nuestra barrera intestinal y nos protege frente a inflamación y otros problemas, que lo conocemos muy bien con el intestino, pero hay otros órganos, otros tejidos en los cuales ejerce un efecto beneficioso y de ahí lo que decíamos, el riesgo de otras enfermedades. Hemos visto que la actividad física mejora, que a medida que practicamos más actividad física, mejora nuestra microbiota. Hemos visto que la actividad física en los pacientes con obesidad nos va a ayudar a contrarrestarla. La combinación de nuestra microbiota, el ejercicio, la actividad física y la dieta nos va a permitir usar como una medida terapéutica para controlar el peso en las personas con obesidad. ¿Qué más hemos podido ver? El efecto de la microbiota en la diabetes. La composición de bacterias que tenemos en nuestro intestino también nos ayuda a controlar la diabetes. Hay personas que responden al ejercicio y les ayuda a controlar la insulemia y el nivel de glucemia. Y en las personas mayores. En las personas mayores también una buena y equilibrada microbiota también les beneficia en muchos aspectos al practicar actividad física. Por eso que tenemos que practicar más actividad física, la población en general, y desde muy pronto, para que nuestra microbiota se vaya constituyendo, se va fortaleciendo y tengamos una herramienta más a nuestro favor. Bien, hasta aquí la población general. Hemos visto que la actividad física tiene un efecto beneficioso sobre nosotros. ¿Qué ocurre en los deportistas que hacen deporte? Estamos continuamente haciendo ejercicio. ¿Puede afectar a nuestra microbiota? ¿Cómo afecta? Sabemos que a veces hay problemas a la hora de planificar nuestras dietas y en alto rendimiento. Pues bien,
Una de las cosas que decimos, si la microbiota era importante para la salud en general, la salud del deportista también es importante. Si la microbiota está bien, la salud del deportista también está bien. ¿Qué más podemos hacer para mejorar y aumentar el rendimiento de ese deportista? Diferentes publicaciones se han centrado más en el estudio de las personas, de los deportistas, para ver cómo afectan y qué sabemos de ellas. Estos estudios nos han ido diciendo que sí, que la actividad física repercute en la actividad física repercute en la microbiota y esto a su vez en el rendimiento. Pero ha habido tantas publicaciones y tantos hallazgos que hemos visto que hay una gran variabilidad y heterogeneidad en esos datos. ¿Qué es bueno? ¿Qué no es bueno? Lo que sí hemos dicho es que la actividad física es importante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un colectivo como son los ciclistas? ¿Cuál es un microbiota saludable? Si conocemos cómo es la microbiota de los ciclistas, ¿nos puede dar una pista de cuáles son las bacterias importantes que tendríamos que incluir otras personas para poder ser igual de rendimiento? Pues se hizo este experimento entre 22 deportistas profesionales ciclistas y 11 aficionados, y unas cosas que se vieron es que la actividad física era importante, más de 11 horas. A partir de ahí había un efecto sobre la microbiota. También se vio que había un conjunto de microbiotas de especies bacterianas que mejoraban la eficiencia metabólica y también se vio que la prebotella era más abundante en aquellos que hacían más de 16 horas a la semana. O sea, vemos una correlación entre actividad física y composición de nuestra microbiota. Lo mismo se realizó con jugadores de rugby y también se vio que en ellos aumentaba la diversidad, que aumentaba la Arquenmansia muy relacionada con la permeabilidad y el metabolismo de estas bacterias. Habían sesgos que nos hacen dudar qué hace la actividad física y cuánto es responsable la dieta. La dieta es muy importante. ¿Qué tiene más peso, la física, el ejercicio físico o la alimentación? Pues bien, diferentes estudios nos han ido permitiendo ver que sí, que vemos que hay una mayor riqueza, que hay una serie de bacterias más importantes, que están relacionadas con nuestro riesgo, con nuestra capacidad cardiopulmonar. Bueno, vemos una serie de artículos que nos han ido evidenciando que realmente sí hay una actividad muy relacionada entre qué bacterias hay en nuestro intestino y nuestro rendimiento deportivo. Pero no lo podemos dejar de lado sin la alimentación. Alimentación y deporte van a ir de la mano. Los ácidos grasos de cadena corta son importantísimos para conseguir. Hemos visto que cuando practicamos deporte con una dieta correcta conseguimos aumentar pues, esa mayor diversidad, producir una serie de metabolitos importantes, reducir la inflamación. Pero, siempre hay peros en todo, el exceso de ejercicio. Si superamos nuestra capacidad, si no estamos correctamente preparados y alimentados, podemos tener el riesgo de que el llegar al extremo tenga efectos negativos. Muchas veces cuando preparamos al deportista para la competición hacemos unas restricciones a lo mejor alimentarias y si no hemos conseguido un equilibrio en esa dieta puede que el deportista no esté en sus mejores condiciones y al final del todo su microbiota no sea capaz de aportar el que tiene y eso tenga consecuencias negativas. Pues bien, esto es importante tenerlo en cuenta y hemos visto que está ahí también presente. Entonces hemos de conseguir ese equilibrio. Sabemos que esa diversidad, el conjunto de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, depende de muchos factores y la actividad física, el deporte, el ejercicio físico es importante. ¿Qué experimentos se están siguiendo a partir de ahora para conocer qué? Sabemos que hay muchas variables cuando hablamos de ejercicio. Intensidad, carga, actividad. ¿Cómo podemos ver que depende de la actividad física y no de la nutrición? Para aislarnos de todo eso se están haciendo 3 estrategias ahora. La primera pregunta es, ¿qué bacterias están ahí? ¿Qué función están realizando ahí? ¿Y qué metabolitos producen? Estos 3 campos de estudio nos van a ayudar mucho a comprender y dar respuesta a esta pregunta que tanto nos interesa. Hemos hecho muchos estudios en animales que nos han ayudado a comprender un poco estos procesos de un entrenamiento más HIIT, un entrenamiento más de resistencia. ¿Cómo nos afecta esa microbiota en modelos animales? Pues bien, un estudio muy reciente que nos ha ayudado a ver, que ha hecho muchas bases de datos del estudio del microbioma, las han cogido y han cogido pues, deportistas moderados y personas sedentarias. Y han dicho, ¿cuál es la composición de la microbiota de este conjunto de personas? Pues se ha conseguido ver que hay 8 grupos por clúster de bacterias. ¿Qué ha pasado con estos clústeres? Pues se ha visto que los deportistas tienen un conjunto de bacterias que se caracterizan principalmente porque producen ácidos grasos de cadena corta. Esto ya es una primera diferencia, que nos diferencia a las personas sedentarias, mayor producción de ácidos grasos. Segundo, ¿qué es? Composición. Segundo aspecto, analizar. ¿Qué están realizando esas bacterias allí? Pues bien, se han visto que hay 4 procesos metabólicos que los podríamos agrupar
que nos podrían diferenciar. Pues bien, de estos 4, el 1 y el 4 se encuentran principalmente en gente activa, que hace deporte. Los otros grupos de enzimas en gente sedentaria. Vemos que el conjunto de enzimas que hemos agrupado como grupo 4 predominan los deportistas, mientras que en el grupo 1 las personas sedentarias o actividad moderada. Tenemos doble función, composición y función. ¿Y si combinamos las dos cosas? Tengo y hago. Hemos visto que los deportistas tienen la composición 8 y las enzimas 4. Y las personas sedentarias tienen la composición 1 y 5 y la actividad de enzimas o colectivo de enzimas número 1. ¿Todo esto a dónde nos ha llevado? A ver que hay unas enzimas importantes que afectan a nuestro rendimiento deportivo y son más frecuentes en los deportistas. Los deportistas tienen más enzimas que hacen más cosas para conseguir más logros. Mientras las personas sedentarias, como estamos inactivas, no necesitamos tanta actividad. Hay una teoría que dice, ¿qué pasa con las personas que no hacen ninguna actividad física? La hipoactividad, no hacer nada. Pues en estas personas se ha visto que hay un conjunto de bacterias que justamente abundan en estas personas que no hacen absolutamente nada. O sea, que podemos ver el abanico de posibilidades que tiene la actividad física en nuestra microbiota. Bien, pues ya hemos visto dos asociaciones, función y composición. Y ya para ir terminando, comentaros que la actividad física es muy importante, va a afectar a nuestro intestino. Vemos que los ácidos grasos son muy importantes para esa energía que necesitamos para realizar el deporte, pero hay otros metabolitos que también se producen en esa digestión que nos van a ayudar en nuestra salud, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿es importante la microbiota? Sí, tanto antes como después del deporte. Antes para aportarnos la energía y después para recuperarnos y evitar inflamación y otros procesos. Y ahora rápidamente, nada, 2 minutitos, ¿qué podemos hacer ahora? Pues la alimentación, como hemos dicho antes, es un factor importante que nos va a ayudar a mejorar esto. ¿Por qué? Porque con la alimentación, y sobre todo una alimentación variada, vamos a preparar nuestra microbiota a obtener mayores recursos. La fibra, tan importante para conseguir más ácido graso de cadena corta, alimentos fermentados, muy importantes para conseguirlo, el uso de prebióticos y probióticos también son importantes, reducir los edulcorantes, ese azúcar tan peligroso y cuidado con los antibióticos, solamente cuando lo necesitamos. Es el mayor castigo que podemos hacer a nuestra microbiota, el tratamiento con antibióticos. Por lo tanto, todas estas acciones que hacemos a nivel alimentario van a influir en reducir la inflamación, muy importante en los deportistas, aumentar la energía que la necesitamos, absorber bien los nutrientes, porque ¿de qué vale que yo coma bien si mi cuerpo no lo absorbe y no aprovecha? Y nos ayuda también, teniendo una muy buena microbiota, a tener mejor sueño. Por lo tanto, terminando, diría que la microbiota está relacionada con el ejercicio, nos ayuda a superar la inflamación y la fatiga, es diferente la microbiota de los deportistas del resto de la población, que hemos de vigilar esa dieta probando probióticos y prebióticos, que hemos de intentar vigilar esas dietas restrictivas en los momentos de la competición, porque pueden ser negativos, y que en función de qué deporte practicamos, nuestra microbiota va a ser también diferente. Y también deciros que la microbiota, en conjunto, es única y exclusiva de cada uno de nosotros. Solamente un 3% de mi microbiota es común con todos vosotros. El 2/3 es diferente, y es diferente entre todos nosotros. ¿Por qué no tenemos más evidencias? Porque somos muy diferentes. Tenemos que personalizar, como decíamos antes, dieta personalizada, ejercicio personalizado, aprender a conocernos mejor. Y la microbiota está ahí y nos va a ayudar en ese sentido. Entonces, cada vez más tendremos más información, nos ayudará más a conocernos, el desarrollo de futuros probióticos y otros tratamientos nutricionales van a venir de la mano de este conocimiento. Fijaros que estamos al principio. Hemos aprendido algo de qué es la nutrición, qué es la actividad física y cómo se conexionan a través de nuestra microbiota. Le hablan de la tríada, ¿no? Estos 3 son muy importantes en nuestra salud en general y del deportista. Hay muchas otras cosas que todavía no conocemos, empezamos a averiguarlas, nos dan pistas y vamos por buen camino. ¿De acuerdo? Por eso que estamos al comienzo y tenemos que seguir entrenando nuestra microbiota. ¿De acuerdo? Es muy importante. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación, repaso, ¿no?, de un tema que es muy complejo. Mientras nos preparamos para las preguntas que podáis tener desde el público, yo quería hacer alguna pregunta. Esto impresiona y al final uno ve que el cuerpo es una máquina como muy bien diseñada, ¿no? y esa simbiosis incluso, ¿no?, en el ámbito deportivo, pues
pues es brutal. Y esa función de la microbiota. Y en ese sentido, cuando comentabas, ¿no?, que el perfil del deportista en cuanto a microbiota pues tiene como esa producción mayor de ácidos grasos de cadena corta, un perfil de enzimas diferente. Eso, por ejemplo, puede ayudar, conocer eso, a que en esos momentos de dieta más restrictiva, porque hay dieta de pre-competición, etcétera, se pueda diseñar algún producto o estrategias dietéticas y productos quizá probióticos, prebióticos, para ayudar a que se mantenga ese perfil que obviamente favorece el deporte, ¿no? Totalmente. Cada vez vemos más que empezamos siempre por lo sano, la alimentación. Podemos adaptar nuestra alimentación, sabemos la repercusión que tienen las proteínas, los hidratos de carbono a la hora de aportar esa energía que necesita nuestro cuerpo y más en los deportistas, que es una exigencia aún superior, ¿no? Entonces, si miramos mejor por qué muchos deportistas cuando acaba la competición tienen esos problemas digestivos y todo, hubo un tiempo en que dijo que la fibra no era buena. En cambio, estamos viendo que la fibra aporta ácidos grasos de cadena corta que van a tener efecto antiinflamatorio, ayuda al sistema inmunitario. Entonces, tendremos que revisar esas dietas para no conseguir que lleguen a un estado deficitario, pensando que íbamos por lo mejor. Entonces, muchas veces hemos visto que en esas planificaciones tenemos que conseguir valorar y conocer a ese propio atleta, cómo va respondiendo, qué dieta le hemos puesto y es verdad que a medida que identifiquemos cuáles son las bacterias y esa función que realizan, habrá un diseño seguro de microorganismos que lo aportarán bien con probióticos, con simbióticos o ahora incluso se habla de los postbióticos, ¿no? Hay un conjunto de aportaciones que vemos que van muy dirigidas a nuestra microbiota. Muchas veces decimos que los superalimentos son fundamentales para mejorar, pero también hemos dicho que somos muy diferentes. Esta diferencia hace que superalimentos a algunas personas le funcionen muy bien y a otras no. Entonces, tomo probióticos, es que no me ha funcionado, ¿qué ha pasado? Si hablamos, por ejemplo, del kimchi o del kombucha o del chucrut, son alimentos ricos en histaminas. Y gente que tome muchos alimentos y tiene intolerancia a la histamina, pues no le sienta nada bien. Y diríamos que esa permeabilidad, ¿no? Exacto. Entonces, vemos ahí hay una relación muy importante y por ahí van los caminos. Tenemos que vigilar mucho nuestra dieta. Es la primera acción que podemos hacer, sobre todo en el mundo deportivo, que ejercicio ya lo practicamos. Pero esos estudios que estamos haciendo de ver la composición y la función que realizan las bacterias nos van a ayudar mucho más todavía. Fantástico. Una maravilla. Bueno, si tenemos preguntas, muy bien. Yo tenía una, pero la verdad es que la doctora Herranz casi que la ha hecho también, pero quería hacer una precisión. Cuando se habla de probióticos, claro, es tal la heterogeneidad que hay de la microbiota que es que yo mismo creo que no podemos hablar de los probióticos de todo lo mismo y ya está, ¿no? O sea, habrá probióticos más adecuados a lo mejor para un estado normal, pero concretamente ¿se puede hablar de algún probiótico en cuanto a microorganismo más adecuado que otro? Se intentan buscar los probióticos que tengan el mayor número de cepas conocidas que tienen un efecto bajo ensayos, ¿no? Estos nos dan una seguridad de que esa cepa en concreta se ha ensayado y nos ha dado un efecto biológico y saludable en esa persona. Entonces, ese colectivo de probióticos tienen... ¿Qué nombre tienen? No lo sé, pero sí, conociendo las cepas, sabremos qué efecto tienen. Muchas veces, cuando empezamos a tratar con un probiótico, a lo mejor primero tenemos que curar el estado de inestabilidad y permeabilidad que tiene ese paciente. Una vez que recuperamos eso, sí que podemos aportar los probióticos externamente para que colonicen ese espacio y temporalmente nos ayuden a recuperar nuestra salud y las bacterias resilientes suban y al final consigamos un estado saludable. Entonces, hablar de un probiótico en concreto, qué efecto tiene, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que dejarnos un poco en las casas comerciales que están desarrollando estos proyectos en qué momento y cuál es más idónea. Porque muchas veces hemos pasado el Helicobacter pylori, nos produce una descomposición enorme. A lo mejor el probiótico en ese momento no actúa. Primero tienes que eliminar, erradicar y, por desgracia, usar antibióticos. Has de curarte de esto y después empezar a tomar el probiótico. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de los probióticos es muy delicado, está ahí, pero sí que sabemos que son fundamentales y que ese aporte nos va a venir bien. Por eso, un estudio de tu microbioma nos permite saber cómo estás, qué composición tienes, dónde estás desequilibrado, para reforzar esa cepa en concreto. No me voy a la farmacia y me cojo este. Coger este no me va a ayudar, porque le funciona a él, pero a mí no me va a funcionar. Entonces, es que esto no sirve para nada. No, a ti no te ha servido, pero hay otras personas que sí que le puede servir. Entonces, es muy importante a qué y cómo vamos a usar cada probiótico. ¿Preguntas? ¿Hay alguna...? Bueno, voy a aprovechar. En toda esta revisión que has hecho y en tu experiencia, y bueno, hoy que es el Día de la Mujer, ¿no? ¿Qué diferencia
hay, ¿no? Entre esa microbiota en deportistas y ¿no? En población sedentaria hay diferencia entre hombre y mujer. ¿Se atisba Sí. que por ahí hay diferencias? Es curioso que simplemente anatómicamente había una cosa que también me llamó la atención, que el intestino de la mujer no es igual que del hombre, es más largo. El que sea más largo permite que el alimento esté más tiempo dentro de su cuerpo y eso puede permitir que la microbiota utilice de una manera diferente esos alimentos. También, como hemos visto en la presentación anterior, brutal y buenísima de la doctora, el efecto hormonal es muy decisivo. El pasar la etapa de la menstruación y todo genera una alteración brutal en el cuerpo de la mujer que hace que sea totalmente diferente al del hombre. Entonces, sí, podríamos hablar que hay factores que participan. Y como hemos dicho, la microbiota al final son como un pequeño bioreactor que aprovecha nuestros alimentos y da mensajes neuronales al eje intestino-cerebro, al eje intestino-músculos, al eje intestino-grasa. Entonces, todos estos ejes, sin quererlo, estamos viendo que la microbiota es como un director de orquesta. Oye, cuidado, vamos, a ver cómo estoy, ¿qué haces? Vamos a ver. Le tenemos que dar más importancia a ese órgano olvidado, Sí. que es la microbiota, que tiene mucha importancia en nuestra salud. Es un órgano Vital. organizador. Y Total, sí. Muy bien, pues agradecer muchísimo esta ponencia y bueno, no sé si queda alguien más que quiera comentar algo. Parece que no. Bueno, gracias, A vosotros. doctor Poyatos. Y nada, pues seguiremos aprendiendo. Aprendiendo, exacto. Yo solamente quería